Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de dibujo experimental. Como ustedes recordarán, bueno, estuvimos viendo dibujo de imitación y ahí evidentemente las reglas son muy estrictas, tenemos que cubrir una serie de cánones y tenemos que cumplir con una serie de objetivos que evidentemente cuando empezamos a hacer dibujo experimental las cosas cambian y los requerimientos cambian también. Ahora la parte experimental tiene un valor muy grande y la calidad de línea es importantísima para poder conseguir nosotros un buen trabajo, un buen dibujo. Independientemente de que el dibujo sea un dibujo figurativo o abstracto, lo que más importa es que pongamos muchísima atención a la calidad de línea y al efecto. Y bueno, para la sesión del día de hoy vamos a ver dos ejercicios. Vamos a trabajar con aguadas y para ello va a ser necesario que ustedes utilicen una serie de materiales. Estos materiales, por ejemplo, son tinta china, una jeringa para poder aventar tinta china, pinceles y este que es uno de mis favoritos, que es la plumilla con manguillo. Necesitamos agua y yo recomiendo siempre que haya una toallita donde ustedes puedan limpiar los excesos. El primer método va a ser trabajar primero humedeciendo y ya que esté húmedo, que vayamos trabajando los efectos, que vayamos trabajando con las mezclas, con las aguadas. Y el segundo ejercicio va a ser que primero dibujemos y el fondo es el que vamos a trabajar con aguadas. Ejercicio número 1. Vamos a comenzar a colocar agua en algunas partes donde queramos que la tinta haga un trabajo más experimental. Bueno, pues vamos a poner un poquito más de agua. Donde queramos que la tinta quede casi tal cual como viene del frasco, ahí vamos a poner menos agua. Entonces depende la cantidad de agua en lo que nosotros queramos obtener. ¿Ok? Entonces la parte experimental de esto, si yo quiero por ejemplo agregar un poquito más de agua o soplarle, y vean ustedes la riqueza con la que está mezclándose, se está dispersando precisamente la tinta. Una recomendación es que vayan haciéndolo de forma armónica. Quiero que se oscurezca todo esto. Donde vamos colocando nosotros el agua, por ahí va fluyendo. En lo que esperamos que esto se seque y podamos dibujar después, bueno, pues vamos a dejarlo a un lado. Lo colocamos ahí y trabajamos con el ejercicio 2. En este caso comienzo con la plumilla, tomo directamente la tinta y con esto comienzo a dibujar. Decía yo que la calidad de línea es importantísima. Si ustedes se dan cuenta, tenemos partes de la línea que son muy delgadas y otras partes que son gruesas. Lo maravilloso que tiene la plumilla precisamente es que podemos hacer líneas gruesas hacer líneas delgadas. ¿Sale? Pensemos que le vamos a poner un poco de achurado.
Insisto, no necesariamente tiene que ser figurativo. El trabajo que van a realizar puede ser un dibujo abstracto. Aquí tenemos un poquito de tinta. Y de vez en cuando tenemos que volver a ponerle un poco de tinta para que nuestra plumilla continúe trabajando bien. Mientras seguimos trabajando, se va secando el ejercicio número 1. Si ustedes se dan cuenta, la dirección es la que ustedes consideren. Puede ser hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de qué es lo que ustedes necesiten en su viñeta. El asurado pueden aplicarlo de forma circular o de forma lineal, recta. Ustedes deciden qué es la textura visual que requieren. Bien, pensemos que ahí tenemos todo lo que queríamos dibujar. Entonces dejo descansar la plumilla un momento y de una vez pasamos a la segunda etapa, que es precisamente darle aguadas. Entonces, así como lo hicimos con el ejercicio 1, vamos a jalar un poquito de la tinta y vamos jalando el agua donde nosotros consideremos. Si es necesario, limpiamos el pincel y colocamos agua limpia, que cuando se integra con las manchas se va haciendo una degradación muy interesante. De este lado ya estaba más seco y aquí evidentemente no se ha integrado la tinta. Entonces ahí podríamos, con un poquito de tinta, y dejar que el efecto haga su trabajo. Como recordaremos, como recordarán ustedes, este papel, que es papel para acuarela, es maravilloso precisamente porque primero soporta el agua sin que se rompa, y como tiene cierta cantidad de algodón, pues nos permite que el agua se mantenga ahí y que podamos hacer este tipo de efectos controlados. Mientras haya agua se va a poder dar este tipo de transparencia, que es una de las cualidades precisamente de la acuarela. En este caso, bueno, son aguadas con tinta china. Vamos a ponerle agua del otro lado. Y nuevamente viene la parte experimental, que es ir colocando de poco en poco y permitir que
el papel haga su trabajo. Si quiero soplar y ayudar un poco para que se den las mezclas, también se vale. En este caso estoy utilizando la jeringa como si fuera una plumilla. Estoy jalando tinta para obtener líneas sumamente delgadas. Bueno, si quiero agregarle un poquito de agua. Se note la diferencia entre fondo y figura. La figura es precisamente aquello que estuvimos trabajando con la plumilla y el manguillo, y el fondo es lo que trabajamos con las aguadas. Limpiamos nuestro pincel y bueno, vamos a trabajar el ejercicio 1 que para este momento ya está seco. Ya con mayor libertad tomamos la plumilla, el manguillo y podemos aprovechar precisamente algunas de estas líneas. Podemos aprovechar estas texturas visuales. Es importante que le pongan atención a la calidad de línea. ¿Y qué tal por acá? Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Tapo la tinta para que no pase un accidente. Y tenemos los resultados. Tenemos el trabajo que primero elaboramos la mancha y tenemos el segundo en que primero hicimos el dibujo y al final el fondo le dimos un poco de mancha. Ustedes deciden cuál es el método que mejor les guste para trabajar. Y bueno, esto es lo que teníamos que trabajar el día de hoy. Bueno, pues por el momento los dejo. Esto fue el espacio de dibujo experimental. Les deseo felices trazos.